Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo, por acá, súper emocionada de estar de nuevo con ustedes. Y bueno, como siempre, gracias por estar aquí, por darle play a mis vídeos. Son lo máximo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un drama, un romance, un poco de todo, y mucho chisme. Exacto, vamos a sumergirnos en la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y en particular, vamos a analizar una pregunta que muchos se hacen. ¿Kerem Bürsin realmente rompió lazos familiares por Hande Erçel? ¿Fue amor verdadero o simplemente fama? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar esta historia, analizar los hechos, los rumores, las declaraciones y, por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este revuelo. Así que, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar, ya saben. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y dejarme un buen like si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos. El fenómeno Love is in the Air fue, sin duda, un bombazo. La serie, que nos contó la historia de amor entre Serkan Bolat y Eda YLDZ, conquistó a millones de personas en todo el mundo. Y, por supuesto, Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas, se convirtieron en la pareja favorita de todos. Su química en pantalla era innegable, la gente amaba su relación y querían que fuera real. Y, bueno, al parecer, el deseo se hizo realidad. El ascenso meteórico de Love is in the Air y el romance que traspasó la pantalla Love is in the Air, o Senkalkam en turco, se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía. La serie, con su mezcla de romance, comedia y drama, cautivó a audiencias de todo el mundo, desde Europa hasta Latinoamérica y Asia. La historia de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío, y Eda YLDZ, una florista soñadora y decidida, resonó con el público por su sencillez, su encanto y, sobre todo, por la palpable química entre sus protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie no solo catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional, sino que también los convirtió en un símbolo de romance para muchos. Los fans se enamoraron de la dinámica entre Serkan y Eda, y anhelaban que esa conexión mágica se extendiera a la vida real. Los foros de discusión, las redes sociales y los sitios web dedicados a la serie se llenaron de especulaciones sobre la supuesta relación entre los actores. La química entre Kerem y Hande era innegable. Sus miradas, sus gestos y la forma en que interactuaban en pantalla transmitían una conexión profunda que iba más allá de lo profesional. Los fans, ávidos de romanticismo, no tardaron en notar que esa chispa parecía extenderse fuera del set de grabación. Fotografías de ambos compartiendo momentos cercanos, vídeos de entrevistas donde se miraban con cariño y comentarios sutiles en las redes sociales alimentaron las especulaciones y encendieron la mecha de la emoción. Los primeros rumores y las evidencias crecientes, un romance a la vista Los primeros rumores sobre un posible romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzaron a circular poco después del inicio de la emisión de Love is in the Air. Los fans, siempre atentos a los detalles, comenzaron a notar ciertas señales que sugerían una relación más allá de la amistad. Una de las primeras pistas fueron las publicaciones en las redes sociales. Kerem y Hande compartían fotos y vídeos juntos, a menudo acompañados de mensajes cariñosos y emojis de corazones. Aunque en un principio no revelaban nada explícito, la cercanía y el afecto que demostraban eran evidentes. Los paparazzi, siempre al acecho de las celebridades, comenzaron a capturar imágenes de Kerem y Hande juntos en diferentes ocasiones. Se les vio compartiendo cenas románticas, paseando por la ciudad y disfrutando de momentos de ocio. Estas fotografías, que circulaban rápidamente por internet,
fueron la prueba definitiva de que algo especial estaba sucediendo entre ellos. La prensa rosa, por supuesto, no se quedó atrás. Los medios de comunicación se hicieron eco de los rumores y comenzaron a especular sobre la naturaleza de la relación entre los actores. Se publicaron artículos, reportajes y entrevistas que analizaban cada detalle de sus interacciones y que alimentaban la expectación del público. La estrategia de Kerem y Hande, en un principio, fue mantener la discreción. Evitaron confirmar o negar los rumores, lo que solo sirvió para aumentar la intriga y el interés del público. Sin embargo, las evidencias eran cada vez más claras y difíciles de ignorar. *** Confirmación oficial y la felicidad generalizada, el sueño hecho realidad ***. Después de meses de especulaciones, rumores y pistas sutiles, llegó el momento de la confirmación oficial. Kerem Bürsin y Hande Erçel decidieron hacer pública su relación, para la alegría y el júbilo de sus fans. La noticia se difundió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans, que habían estado esperando ansiosamente este momento, celebraron la confirmación con entusiasmo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, imágenes de la pareja y memes celebrando su amor. La confirmación de la relación de Kerem y Hande fue un acontecimiento importante para la industria del entretenimiento. La pareja, que había conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo, se convirtió en un símbolo de romance y felicidad. Su historia parecía sacada de un cuento de hadas, y los fans no podían esperar a ver cómo se desarrollaría su relación. Kerem y Hande, por su parte, se mostraron felices y enamorados. Compartieron fotos y vídeos juntos, mostrando su afecto y su complicidad. Parecían estar disfrutando al máximo de su relación, y su felicidad era contagiosa. ***, el giro inesperado, rumores de desaprobación familiar y el distanciamiento ***. En medio de la euforia por la relación entre Kerem y Hande, comenzaron a surgir rumores que ensombrecían la historia de amor. Se decía que la familia de Kerem, especialmente su padre, no aprobaba la relación con Hande. Según las fuentes, la familia de Kerem tenía un perfil más discreto y reservado, y no estaban acostumbrados a la exposición mediática que conlleva una relación con una figura pública como Hande. Se rumoreaba que preferían que Kerem se relacionara con alguien más, alguien que encajara mejor en su estilo de vida y sus valores. La supuesta desaprobación familiar se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los fans, divididos entre el apoyo a la pareja y la defensa de los valores familiares, comenzaron a especular sobre las posibles consecuencias de esta situación. Lo cierto es que, durante la relación entre Kerem y Hande, se observó un distanciamiento notable entre Kerem y su familia. Los encuentros familiares eran menos frecuentes, las apariciones públicas juntos disminuyeron y la interacción en las redes sociales se redujo considerablemente. Esta situación, que no pasó desapercibida para los observadores, alimentó los rumores de que Kerem había roto lazos con su familia por amor a Hande. El análisis de la situación familiar, realmente se rompieron los lazos, La pregunta crucial que surgió de esta situación fue, ¿Kerem Bürsin rompió lazos familiares por Hande Erçel? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla y requiere un análisis cuidadoso de los hechos y de las especulaciones. No existe una confirmación oficial de una ruptura total entre Kerem y su familia. Sin embargo, sí se evidenció un distanciamiento significativo, que podría interpretarse como una consecuencia de la relación con Hande. Es importante tener en cuenta que las relaciones familiares son complejas y privadas. Es difícil saber con certeza qué ocurre entre las personas y cuáles son las motivaciones detrás de sus acciones. Sin embargo, el hecho de que Kerem se distanciara de su familia durante su relación con Hande sugiere que la opinión familiar pudo haber tenido un impacto en la dinámica de la pareja.
Algunos expertos en relaciones familiares sugieren que, en ocasiones, las familias pueden ejercer presión sobre sus miembros para que tomen decisiones que consideren beneficiosas para ellos. Esta presión puede manifestarse de diferentes formas, desde críticas sutiles hasta el rechazo directo. En el caso de Kerem y Hande, es posible que la familia de Kerem no estuviera de acuerdo con la exposición mediática que conllevaba la relación, o que considerara que Hande no era la persona adecuada para él. Estas preocupaciones, aunque comprensibles, podrían haber generado tensiones y conflictos que contribuyeron al distanciamiento. La fama, la presión mediática y el desgaste de la relación. Además de los posibles problemas familiares, la relación entre Kerem y Hande también se vio afectada por la fama, la presión mediática y las expectativas del público. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales están constantemente expuestas al escrutinio público. Los medios de comunicación, los fans y los detractores analizan cada detalle de la vida de las celebridades, lo que puede generar una gran presión y estrés en la pareja. En el caso de Kerem y Hande, la fama y la exposición mediática se intensificaron aún más después de que se confirmó su relación. Los paparazzi los perseguían constantemente, los medios de comunicación publicaban noticias y rumores sobre ellos, y los fans se sentían con derecho a opinar sobre su vida privada. Esta situación, sumada a la presión de mantener una imagen pública perfecta, pudo haber desgastado la relación entre Kerem y Hande. La falta de privacidad, las críticas y las expectativas del público pudieron haber dificultado que la pareja mantuviera una relación sana y equilibrada. La ruptura, un fin. Al triste pero no inesperado ***. Después de casi 2 años de relación, Kerem Bürsin y Hande Erçel anunciaron su separación en abril de 2022. La noticia fue un golpe para los fans, que veían en ellos la pareja perfecta. La ruptura fue anunciada de forma discreta, sin dar explicaciones detalladas sobre las razones de la separación. Sin embargo, los rumores sobre las posibles causas de la ruptura volvieron a resurgir con fuerza. Algunos medios de comunicación y fans especularon sobre la influencia de la familia de Kerem en la decisión de separarse. Otros sugirieron que las incompatibilidades y la falta de privacidad fueron los factores determinantes. Lo cierto es que, después de la ruptura, Kerem y Hande siguieron caminos separados. Aunque ambos han continuado con sus carreras profesionales, la relación entre ellos ha quedado en el pasado. El reencuentro familiar y las conclusiones, ¿qué aprendimos? Tras la separación, Kerem Bürsin y su familia han vuelto a acercarse. Se les ha visto juntos en eventos, en redes sociales y se rumorea que han recuperado la relación que, aparentemente, se había deteriorado. Este reencuentro familiar sugiere que, independientemente de las razones de la ruptura, Kerem y su familia han logrado superar sus diferencias y reconstruir su relación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Kerem Bürsin rompió lazos familiares por Hande Erçel? La respuesta sigue siendo ambigua. No hay pruebas concluyentes de una ruptura total, pero sí es evidente que hubo un distanciamiento significativo durante la relación. Es probable que la familia de Kerem, con sus valores y su estilo de vida, no se sintiera cómoda con la exposición mediática y la fama que conllevaba la relación con Hande. Su opinión, aunque no se tradujera en una presión directa, pudo haber influido en la dinámica de la pareja. En última instancia, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un reflejo de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. El amor, la fama, la presión y las expectativas externas se entrelazan para crear una historia compleja, a veces, dolorosa. Reflexiones personales y el respeto a la privacidad. Como creadora de contenido, he analizado la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel con el objetivo de ofrecerles una perspectiva informada y respetuosa. Es importante recordar que, al final del día, son personas. Personas que tienen sentimientos,
que sufren y que merecen respeto y privacidad. Juzgar sus decisiones, especular sobre sus vidas y crear teorías conspirativas no nos lleva a nada. Lo importante es que, al final, ambos sean felices. En mi opinión, Kerem y Yandhi vivieron un amor intenso y apasionado. Y, aunque la relación no funcionó a largo plazo, ambos dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans. La lección que podemos extraer de esta historia es que el amor y la fama, aunque puedan parecer compatibles, pueden ser una combinación explosiva. La presión mediática, las expectativas del público y la influencia de terceros pueden desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. En última instancia, lo más importante es respetar las decisiones de cada persona y desearles lo mejor en su camino. *** El legado de Love is in the air y el futuro de Kerem y Yandhi ***. A pesar de la ruptura, el legado de Love is in the air perdura. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y los fans continúan disfrutando de la historia de Serkan y Eda. Kerem Bürsin y Hande Erçel, por su parte, han continuado con sus carreras profesionales con éxito. Ambos han participado en nuevos proyectos y han demostrado su talento y profesionalismo. El futuro de Kerem y Yandhi es incierto, pero una cosa es segura: ambos han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus fans. ***, conclusión y agradecimiento a la audiencia ***. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre esta historia. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Son lo máximo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem y Yandhi? ¿Creen que Kerem rompió lazos familiares por amor? ¿O creen que la fama influyó en la situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y, por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.